aquí dando clases, sí. Listo. Em, y justo ahorita hice el, como paréntesis de, que dije, nota mental de violencia relacional, y no sé si eh, por ahí viene ahora, como yo ya no pude revisar el contenido esta última semana, no sé si les agregaron o les movieron. Hay una cosa también que a lo que que de pronto algunos eh, teóricos de algunas personas que trabajan con violencias hablan de la violencia como como violencia relacional. Y a lo que se refiere es a que para que este tipo de dinámicas existan, tiene que, ¿no? Como alguien, hay como una silueta, una imagen de alguien que como que va a dar un golpe, pero tiene que haber alguien que lo reciba. Lo cual me parece el peor ejemplo de como la peor imagen y la peor dinámica para explicar eso y como para justificar o para decir como que hay dos partes involucradas. Pero un poco a lo que se refiere este concepto de la violencia relacional es, eh, hay dinámicas en las que no necesariamente parten de una estructura de poder, tan como las que vamos a ver ahora, sino es como más igualitario, más pareja. Y de lo que habla es como de este binomio, ¿no? O sea, sí, evidentemente, si yo suelto un golpe al aire, pues es un golpe al aire. Y habría como, o sea, sí tiene que haber como esta otra parte. Digo que me parece el peor ejemplo porque me parece una manera terrible de normalizar la violencia. Entonces, yo con esa postura y con esa corriente de la violencia relacional, la verdad es que no comulgo y siento que puede permitir y normalizar justamente un montón de cosas y un montón de violencias, pero un poco para que se entienda, habla de como, sí, de estas dos partes que están involucradas. Em, de esta forma, creo que es mejor ejemplo hablar de cómo se escala la violencia, ¿no? Y cómo empieza una discusión y de pronto pueden empezar gritos y pronto pueden empezar insultos y de pronto pueden empezar como golpeteos sobre alguna superficie y de pronto como, ¿no? Lastimar, golpear a otra persona. Entonces creo que para mí hace más sentido y es un mejor ejemplo hablar de la escalada de violencia en la violencia relacional, de cómo si estamos muy exaltadas las dos partes y yo digo algo hiriente y tú reaccionas a eso, tiene más que ver como con esa relación que sigue escalando en lugar de que haya una parte que pueda como regular. Em, ya sea la que empezó o la que lo está recibiendo, ¿no? Como poder decir, a ver, pidos, no puedo tener esta conversación ahorita, me tengo que ir o me salgo del espacio o voy a abandonar la conversación mentalmente. Em, y eh, lo menciono porque de pronto en alguna de las lecturas puede ser que les aparezca si no es que ya les apareció y eso a mí es una lectura de la violencia que me causa mucho ruido porque siento que justamente ignora las estructuras de poder y lo difícil que es de pronto leer estos códigos de violencia y poder poner un alto y salir. Pero bueno, eso como pauta inicial, ya que las preguntas de Laura y de Scarlett al inicio me detonaron esta pequeña aclaración, paréntesis. ¿Hace sentido? Sí, hace sentido. Gracias. Sí, hace sentido. Gracias, profe. Súper, va, va. Entonces, ya deben de estar viendo mi pantalla, todo está muy bien. Déjenme ver si... Ah, me salió aquí una opción que parecía muy cool y luego se quitó, entonces ya no sé qué iba a hacer. Eh, va, me parece una cosa eh, brutal y muy clara esta ilustración de inicio y por eso la dejé justo como inicio. Em, de- si alguien no puede ver la presentación en este momento, es una silueta, o es una imagen en donde están dos siluetas, una mujer que está como hincada
y con las manos apoyadas en el piso y un hombre que está sentado en su espalda. Y el hombre le dice, ¿ves, cariño? Pescar en el mercado laboral es como todo, cuestión de paciencia. Y creo que es esta imagen clara de cómo em, esta labor invisible de las mujeres de casa, de la limpieza, la alimentación, eh, desde que haya comida en el refrigerador, o sea, aunque sea para cocinar, si no es que ya la comida lista, de la mujer que se levanta, le hace el desayuno, lo manda al trabajo con desayuno, lunch, café, este, regresa a la casa y tiene, ¿no? Como él solo se preocupa de llegar a casa y en todo caso, si es que tienen hijos y participa en el cuidado y en la tarea de los hijos, ayuda a esa parte y ayuda así como ayuda, no, no. En esa concepción de que de pronto los hombres ayudan no como ayuda y no como si fuera parte de su responsabilidad. Eh, y ¿no? Como de pronto todo está hecho en la casa, ¿no? La cama está tendida, todo está limpio, barrido, ordenado, la ropa está limpia, ¿no? Como todo funciona perfecto en casa. Eh, y pero él es como el paciente y el que lo está haciendo muy bien, el que le está echando ganas al mercado laboral sin mirar el trabajo que hace ella. Entonces, un poco por ahí va toda la reflexión de este módulo, de pensar en cómo el género va estructurando este sistema desigual. Vamos a tener dos partes importantes, digamos, en el módulo. Este primero del análisis como de la estructura desigual y como resultado de esa estructura desigual, la parte de violencia que hacían sus preguntas hace rato. Em, va. ¿Alguna otra reflexión, idea, sentimiento, sensación que les dispare que les detone esta imagen? Me debería haber preguntado eso antes de que yo explicara. Perdón, me aceleré. Leo, las escucho. ¿Qué les hace sentir? ¿Qué ven? Puedo decir la verdad, aunque sea yo muy visceral, Ujú. me da coraje, Perfecto. ¿Por qué te da coraje, Scarlett? porque, no sé, yo creo que tiene mucho que ver con la situación personal que he vivido aquí en casa, que eh, no quiero sacar a relucir mis traumas tampoco, pero mi papá es una persona desobligada, tiene años que no lo veo y he visto todo el esfuerzo y el amor y el cariño que mi mamá le ha puesto a educarme y a guiarme y realmente da mucho coraje porque tú dices, es que, ¿cómo pueden estas personas vivir, comer y hacer sus cosas y sentir como que, ay, ya, con eso ya la hice, ya no importa? O sea, yo estoy dando lo mejor de mí y lo demás no importa. Claro. Muchas gracias, Scarlett, por lo que nos compartes y por compartir un poquito de tu vida. Eh, Justo, a mí eso mismo me despierta, la verdad, este como coraje y esta impotencia. ¿Qué es neta que te cuelgas como una medalla o que te es bien fácil como solo salirte de la situación? Em, y, y justo una de las cosas que iremos viendo o que les podré ir compartiendo si quieren de algunas escritoras eh, teóricas y otras no, pero igual feministas, comparten un montón de estas historias. Y yo justo tenía esta conversación el otro día con una amiga. Ojalá fuéramos así de feministas nomás porque sí y no porque estamos atravesadas, ¿no? Por estas distintas formas de violencia y de tratos desiguales. Eh, Muchas gracias, Scarlett. ¿Alguien más, algo más o algo que le quieran responder a Scarlett? Bueno, sí, Scarlett. Eh,
si nos prestas el ejemplo. Ahorita que Scarlett dijo lo de su papá, ay, perdón, lo siento mucho, me quedé así de, y yo de, sí, como todos los papás mexicanos. No te preocupes, es Sí, un trauma colectivo que ya muchos tenemos. sí, aquí nos reímos de nuestros traumas. Siempre Pero que... sí, también, por ejemplo, con mi padrastro, que la verdad ha sido, no, no puedo decir, o sea, que fue malo, porque pues, sé que es una persona y todas las personas se equivocan, pero sí es así como que, ¿por qué me tengo que como sublevar contra ti? Porque nada más, porque tú eres hombre. Así como que, ¿por qué? Así de, y aparte, perdón, pero ni siquiera eres de mi sangre, o sea, así de, sí, es así como que, entonces ya así como que, sí defiendo, por ejemplo, a los hombres, porque yo soy así como que, pues, entiendo las dos partes, así de, pues, cada quien tiene su cosa que hace, las cosas que hacen, pero sí así como que, así de, no me hablen de los papás, no me hablen de nadie, así de, y aunque tengo más, amigos hombres. Que no importa tanto que como que no tenga tu sangre, sino que aunque tenga tu sangre, o sea, la otra persona tiene que entender tu punto de vista. Como todo hay dos puntos de vista. Y como tú puedes escuchar su punto de vista, él también tiene que escuchar tu punto de vista. Aunque no esté de acuerdo, tiene que escucharlo y decir, bueno, yo no estoy de acuerdo, pero, o sea, no por eso tiene que decir, no, es que yo tengo la razón y no. O sea, simplemente es escuchar las dos versiones para decir, bueno, yo pienso esto, tú opinas eso, y cada quien opina lo que mejor le parece y ya, y aquí no juzgamos. Ujú. Claro, muchas gracias a las dos. Ay, Muchas sí. gracias, Scarlett. Ya le robamos la clase, perdón, profe. No, está perfecto. Yo se lo decía en algún momento, yo soy feliz cuando las escucho y comparten, y creo que justo esta clase, y creo que particularmente este módulo, pero esta clase creo que se presta mucho, bueno, esta UCA, creo que se presta mucho a y compartir y hacer un poco de catarsis y incendiarlo todo de repente también, sí quiero. Este, así que yo feliz de escucharlas y que se sientan también con la confianza de poder utilizar este espacio y compartir estas cosas. ¿Cierto? No siempre se puede. Em, y estoy totalmente de acuerdo. Creo que lo que dice Scarlett no solamente es que no sea tu sangre, sino que lo fuera. Y creo que estoy un poco como entre las dos, como aunque lo fuera, pero también como, y pues por eso menos, ¿no? Te voy a como a solapar. Y tampoco es que uno tendría que solapar ni permitir, eh, aunque sea sangre. Pero sí, creo que como que a uno le saltan más algunas cosas. eh, en algunos momentos y por supuesto creo que hay mucho que, como decía hace rato, está atravesado por nuestra historia y nuestras experiencias. Va. Em, igual les voy a ir haciendo preguntas y me pueden ir interrumpiendo o no, por tarde o mandarlo a quemar todo, está súper bien. También las demás que están eh, calladitas, si quieren en algún momento abrir su micro o escribir en el grupo si no pueden, digo en el chat, si no pueden abrir el micro por cualquier razón, las leemos. Vale. Eh, esta cita de Malala Yousafzai me parece una chulada. Si no conocen a Malala, yo la verdad es que no le he leído a Malala lo que me gustaría, pero conozco un poco de su pensamiento y me parece que es un personaje muy interesante. Eh, y la cita dice, nuestros hombres creen que ganar dinero y dar órdenes son la base del poder. No consideran que el poder está en las manos de una mujer que cuida de todos durante todo el día y da a luz. Y creo que esta es como de estas bases de pensamiento que nos invitan justo a pensar desde otro lugar, a mirar desde otro lado. Estas, a reconsiderar el poder y lo que entendemos como poder y no por qué es importante o por qué se le otorga como estas
estas características o esta dimensión tan, em, como tan grande y tan por encima de otras formas de hacer y de ser que parece que tienen menos poder o que son menos relevantes, ¿no? Cuidar y dar a luz. Y lo de dar a luz una lo puede dejar de lado si no está muy segura de que quiere ser mamá y que la maternidad sea, ¿no?, nuestro eh, futuro en la vida. Pero sí que hay, considerando lo que decía las sesiones anteriores, de cómo se nos educa a las mujeres, de cómo se nos forma, de cómo son estas normativas y esta narrativa que nos enseña a cuidarnos. Nuestros juegos van encaminados a cuidar de los bebés, a la cocina, a cuidar de la casita, a bla. Entonces hay como toda esta construcción alrededor de eso, pero a eso de alguna manera, pues no se le da valor, ¿no? No se le da tanto valor. Em, y entonces llega a nosotros este concepto del patriarcado o de pensar, ¿no? La sociedad patriarcal. Em, y un poco la idea, ay, yo voy a quitar la cita de abajo porque siempre siento que es un poco necia y la dejé tal cual del contenido de hace de hace unos semestres. Pero bueno, el punto es que el pensar en el devenir histórico de la sexualidad patriarcal o del patriarcado habla de cómo nos hemos transformado como sociedad y cómo se han transformado las normas y prácticas sexuales que han tenido lugar en distintos lugares y distintos momentos de la sociedad y de la historia. Eh, y un poco gira, antes de que, bueno, no sé, voy a terminar de explicar esto, y un poco gira o va explicando cómo hay ciertos comportamientos que validan y legitiman las acciones mediante las cuales se expande y se afirma la ideología patriarcal. Es decir, como cómo hemos llegado a establecer esta sociedad en la que el poder como lo concebimos ahora es como lo concebimos, que los hombres son los que tienen el poder y que, ¿no? Esto que dice Malala, ay Dios, de, em, ganar dinero y dar órdenes como estas grandes estructuras de poder. Y antes de que yo siga por ahí, quiero compartirles una pequeña reflexión. Ya la perdí. Espérenme un segundo. Ay, Dios, ¿dónde estás? De la cerré. ¿A qué hora hice esa atrocidad? Denme un segundo, ¿eh? Yo aquí perdí una página importante de cosas que quería compartir con ustedes. Ajá. Eh, la primera, si quieren, se los voy a poner cuando les mande la, los enlaces de la grabación y las diapositivas. Ya no sé por qué no se los puse ahorita que estaba revisando la diapositiva, pero uno es un fragmentito que es el fragmento inicial de un texto de Gerda Lerner que se llama El origen del patriarcado. Y dice, el patriarcado es una creación histórica elaborada por hombres y mujeres en un proceso que tardó casi 2500 años en completarse. La primera forma de patriarcado apareció en el estado arcaico. La unidad básica de su organización era la familia patriarcal, que expresaba y generaba constantemente sus normas y valores. Hemos visto de qué manera tan profunda influyeron las definiciones de género, del género en la formación del Estado. Ahora, bueno, no, y eso luego ya es como el inicio de otra parte. Y lo mejor es que lo acabo de volver a leer para no hacerme bolas. Ay, Dios. Y bueno, un poco la idea de este segmento del módulo, que ya no le puse muchas más cosas. Bueno, ahorita vamos a hablar un poco del poder, pero quiero primero como terminar de redondear el tema del patriarcado.
porque me van a escuchar seguramente, o me han escuchado seguramente mencionar el patriarcado hasta el cansancio, pero hay una razón y hay como una construcción del patriarcado desde la parte teórica y desde la parte como eh, sentida y vivida. Pero bueno, una es como concepto, así como idea, eh, hablamos de patriarcado y de patriarcal a partir de los setentas como parte de la construcción teórica del feminismo de justo de los setentas, ¿no? Está como ola del feminismo radical que le llaman. Em, y se refiere, ¿no? Cuando hablamos de patriarcado o patriarcal, lo usamos para referirnos a todas esas cosas, a todas esas prácticas que oprimen o manifiestan la opresión a las mujeres. Y de pronto lo hemos escuchado, lo vamos a escuchar como sinónimo de machista o sexista o incluso de lo masculino, pero no es solamente como un término descriptivo de la realidad, sino que tiene un componente teórico. Eh, y este componente teórico es esta sociedad donde los hombres como grupo ejercen un control y dominación sobre las mujeres. Eh, eh, ay, pero es que tengo aquí la nota y me distraje y me perdí. Las mujeres, justo a partir de esta idea, ¿no? Como de porque son los hombres los que tienen el poder. Y una cosa que igual y es decir lo que es más obvio que nada es, los hombres son los que tienen el poder porque son los mismos hombres los que decidieron cómo se miraba el poder, qué era lo que había que hacer para tener el poder, y son los mismos hombres los que han utilizado, perfeccionado y como diseñado y armado estos mecanismos y estas sociedades para tener poder o acumularlo. Entonces, ¿no? Es eh, esta cosa como de pronto eh, que puede llegar como a ser obvia o implícita de, sí, claro, o sea, son los hombres los que tienen el poder, pero pues los mismos hombres fueron los que armaron como esta dinámica. Y en este sentido, eh, el hecho de definir una sociedad o un conjunto como un patriarcado es una sociedad donde las relaciones de poder están siempre puestas al servicio de los hombres o del sexo masculino. Y entonces, pues, de sus intereses, y a partir de esto, ¿no? De esta como construcción del poder para los hombres y al servicio de los hombres, crea estas relaciones de poder eh, que son profundamente desiguales, ¿no? O estas estructuras de poder. Em, una de las cosas que hemos encontrado que se han discutido, replanteado mucho, un poco sí a raíz de las teorías feministas, pero también de las teorías desde otros lugares, cuestionando el capitalismo, las sociedades patriarcales, el machismo, el poder, incluso, ¿no? Como las olas más nuevas, hablando de el calentamiento global, de la explotación, etcétera, cuestionan cómo estas estructuras de poder van privilegiando ¿no? como de manera muy particular a los varones heterosexuales ¿no? del norte global y que encima tienen tendencias totalitarias. Es decir, ustedes piensen en Donald Trump. Em, estas relaciones se basan en la desigualdad y la jerarquía, ¿no? Entonces, tenemos a los hombres que suelen ocupar posiciones de poder y de control, como sobre todo y todos, ¿no? O sea, em, sea, pensemos como en las dinámicas en los hogares tradicionales, ¿no? Las dinámicas que ustedes estaban compartiendo hace rato, ¿no? Cómo son de pronto estos hombres que tienen el control sobre las dinámicas del hogar, sobre lo que se hace, cómo se hace, que desde de pronto como el qué vamos a comer, nomás porque un día se les antojó y no porque ellos sean quienes hacen la tarea. Y entonces, y así lo podemos escalar como a gobiernos, a los gerentes de las empresas, a donde ustedes digan y manden. Y como una cosa que pasa es que ese control se tiene sobre las mujeres o cualquier persona que, que se conciba como en una posición, ay Dios,
no sé por su casa, pero aquí se está cayendo el cielo. Si se nos va la luz, el internet y etcétera, y no tratemos de volver, y si no, les mando un mensajito de que esto colapsó, ¿va? Y buscamos cómo reponer la sesión, porque está muy fuerte la tormenta. Eh, entonces, estas relaciones, como esta jerarquía están, ¿no? Los hombres blancos, heterosexuales, cisgénero, em, y por debajo de ellos está cualquier otra expresión, ser, cuerpo, que no sea eso. Entonces están las mujeres, las personas transexuales, transgénero, las no binarias, em, y luego, ¿no? Como, pues se va volviendo como más desigual el escalón o la dinámica. Em, y si lo ¿no? Otra vez pensando como en la dinámica en casa, ¿no? Está el señor padre de familia o lo que sea que toma ciertas decisiones y ejerce el poder y ejerce el control y tiene ciertas dinámicas. ¿Y quiénes son las personas que están al servicio, que se encargan como de ejecutar esa tarea? ¿No? Em, y cómo hay ciertos hombres, ciertos rasgos que dominan más en ciertos espacios que en otros espacios y tiene que ver también con esta construcción del patriarcado como en lo más abstracto. Una de las lecturas interesantes más eh, de pronto para algunas personas es muy problemática es Sayak Valencia. Sayak Valencia tiene un texto que no me acuerdo cómo se llama, eh, pero tiene un concepto, no me acuerdo si el libro se llama así, eh, de Endargeo. Endargeo lo escribe. Y Sayak Valencia lo que dice es la parte de que las sociedades son patriarcales y de esta estructura y hace la distinción entre los hombres que construyeron esta sociedad como tal, ¿no? Como los hombres blancos heterosexuales del norte global, ricos, bla, y los hombres que no pertenecen a esa categoría, pero que quieren pertenecer. Y entonces son los hombres racializados, los hombres pobres, los hombres del sur, que lo que buscan, que como lo que buscan es pertenecer a esa categoría, su ejercicio de violencia termina siendo más fuerte, porque como no hay como una estructura que permita eh, que solo por ser hombres pertenezcan a este nivel más alto, aunque estén más alto que las mujeres, eh, lo que hacen es un ejercicio, lo que termina pasando es que hacen un ejercicio de violencia más fuerte eh, sobre las mujeres y sobre las minorías que los hombres blancos. Y que una cosa que terminan haciendo no solamente es más violencia hacia ellas, sino fortalecer el sistema también para estos hombres privilegiados que están sentados como en esta gran silla. Eh, De eso me acabo de acordar ahorita, entonces se los voy a poner también a lo mejor en alguna diapositiva, eh, o en el texto también les pongo, digo, en el correo les pongo también la referencia para que quede por ahí. ¿Dudas, comentarios hasta aquí? Se nos va a acabar la llamada, nos queda como un minuto, y si se nos corta, volvemos. Ninguna Adelante, maestra, Stevie. gracias. Va, Profe, gracias. va. Voy a ver si me da tiempo de presentar esta diapositiva. Aquí siempre termino echándome un poco más. Bueno, no, hagamos una cosa. Voy a terminar la llamada y la grabación y mejor reiniciamos aquí para que yo no pierda el hilo de lo que estoy diciendo, ¿va? Ya saben.